Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios nos los bendiga, como les dije. Ahora sí, ahí les va. Todos los días, si Dios permite, les voy a mandar un mensajito para que todos los días oigan, que hasta les salga por las narices y por las orejas, para que así se den cuenta dónde lo que Dios quiere de nosotros. Es que ahí les va. Es en Marcos 1:1. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos, el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es el mensaje que el Señor nos da, porque nuestras sendas todavía están, en vez de para adelante, para atrás o para los lados. Ojalá que Dios de veras enderece sus sendas. Y en el 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. En base a esta enseñanza voy a compartir algo. Fíjese, dos condiciones: arrepentíos y creed en el evangelio. Fue lo que ordenó Jesucristo. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, dijo que venía predicando el reino de los cielos. El reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos tiene 2000 años en la tierra y tiene un tiempo en el cual se va a acabar la entrada al reino de los cielos. Y estamos viviendo ese final del reino de los cielos para su iglesia. Y aún así, el hombre tiene que reconocer que ese tiempo se ha acercado. Mire, los judíos, sabemos que ellos sí creían, eran los únicos que creían el Dios único, verdadero, eterno y poderoso. Nada más, no tenían ídolos, no creían en las imágenes. Ellos creían en los escritos de Moisés, la ley, su religión, claro que la creían. Conocían la ley, los libros de Moisés que Dios había dado a Israel, eran instruidos en todo esto desde pequeño. Y luego los habían negado, los habían recibido, y ellos creían que venía de Dios todo lo que Moisés había escrito. Ahora, y viene el Evangelio de Jesucristo, viene el Evangelio del reino de los cielos, y no creyeron que venía de Dios, venía de un hombre solamente, pero Jesucristo es Dios. Ahora, vamos, ¿en qué momento, en qué tiempo aparece el Señor dando este mensaje, Jesucristo, anunciando el inicio del reino de los cielos? Vamos a históricamente un pequeño resumen. ¿En qué momento de la historia, el tiempo, aparece el mensaje Jesucristo diciendo el reino de los cielos se ha acercado en Israel? ¿Cómo se encontraba Israel en ese tiempo? ¿Cómo era su gobierno de su nación? Sabemos que estaba reinando Herodes Antipas, que era hijo de Herodes, del malo, y todo lo que hicieron, y el hijo era igual, y su reinado no era mejor que el del papá, sino malo. Dice aquí que él mandó matar, encarceló a Juan, y después lo mató. O sea, era un reinado dictatorial, se creían reyes, a ver, era un tiempo horrible, era un reinado malo. Y por el otro lado se encontraban los religiosos, el gobierno religioso también en Israel era y se encontraba en una situación mala por los fariseos, los saduceos, que imponían sus leyes, sus reglas, dominaban, en fin, los tenían también bajo leyes y reglas que ellos no hacían, o completamente el pobre pueblo esclavizado por todos lados. Y luego el sumo sacerdote Caifás, que era un hombre perverso y maligno, que ni siquiera era, ¿verdad?, de la nación judía, era malo.
En fin, o sea, pobre pueblo de Israel, cómo se encontraba. Y todavía, echándole más, estaban todavía bajo el dominio y gobierno de Roma. Sabemos por la historia cómo los ejércitos eran ahora sí que grandemente malos, los esclavizaban, los mataban. Cualquier tipo de rebelión que veían, los mataban sin piedad. Era un tiempo y un periodo para la nación de Israel, para el pueblo, de opresión, una opresión terrible por todos lados, Satanás, ¿verdad? Obrando a través de sus gobiernos sobre ellos. ¿Y en qué momento llega el mensaje? Fíjese nada más, este mensaje de Jesucristo y de Juan el Bautista. ¿Cómo le cayó al pueblo? ¿Cómo le cayó al hombre oprimido por Satanás las enfermedades? Era un pueblo que también estaba oprimido grandemente por Satanás a través de enfermedades. ¿Y cómo le cayó? Como un agua refrescante en un tiempo de calor, ¿verdad? Al pueblo, al oír el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, una esperanza que era diferente a lo que estaban viviendo, aunque no la entendían, pero el simple hecho de decir el reino de los cielos se ha acercado estaba en diferencia a un reino que estaban viviendo. Pero ¿qué pasó con los líderes, con los gobiernos, los reyes y los partidos políticos y religiosos? A ellos les cayó como una bomba. No les gustó que el reino de Dios apareciera con el rey, el Mesías, Jesucristo, porque ellos sabían que se acabaría su poder, su dominio sobre el rey, sobre el pueblo, un reinado que terminaría y iban a luchar para que ese periodo de ellos no terminara. Ya sabemos que quien los gobernaba antes y quien gobierna al mundo, a los reyes, a las naciones, a los gobiernos es Satanás. Todos están bajo el sistema y los gobiernos de Satanás. Atrás de ellos estaba Satanás incitando a que ese reino no se pudiera presentar, no pudiera seguir adelante. Satanás sabía que si llegaba el reino de Dios a sus dominios, se acabaría su reino en la tierra. Y él tenía que impedir que Jesucristo, como rey, estableciera su reino, empezando en Israel, como sabemos, y cuando Jesús nombró a sus 2 embajadores del reino de los cielos, que para ellos, pues, aparentemente en la carne, porque era gente del pueblo, no fue ni de los líderes políticos, ni de los líderes religiosos. Fúchila, los negó el Señor, por eso escogió gente sencilla del pueblo, para que pudieran ser sus embajadores, no como el mundo, como Satanás escoge. Los hombres y los líderes, ellos podían ver, ellos fueron testigos, veían el trabajo, la obra incansable de Jesucristo, cómo hacía con los hombres sanándolos, haciendo milagros, resucitando muertos, sanidades, ¿verdad? Y predicando un evangelio del reino, no de la tierra, un evangelio en que no consistía en los tesoros materiales, en las riquezas, en la opulencia, con el pueblo, y ellos veían cómo le seguían grandes multitudes de gente, todas del pueblo, nada de los políticos, nada de los fariseos religiosos, uno que otro, ¿verdad?, que el Señor tocaba, pero las grandes multitudes que seguían a Jesucristo del pueblo, teniendo una esperanza que el reino de Dios llegara y acabara el reino de Satanás en la tierra, ¿verdad? Y tenían que, estos hombres, al verse amenazados, temían que se levantaran contra ellos, y lo que planearon, como nos dice la Escritura, era matar a Jesucristo, al Rey, creyendo que con matarlo se acabaría su reino, su reinado del Señor en la tierra. Mire cómo esto sigue siendo igual. Los hombres, cuando Jesucristo vino ofreciendo el reino de los cielos y su justicia, ¿qué hicieron los hombres? Cuando se presentó la oportunidad, los hombres prefieren el reino del diablo, de Satanás, antes del reino de Cristo. Y eso es lo que merecen. Y luego todavía se lamentan cuando están prefiriendo el reino de Satanás.
cuando Jesucristo fue presentado ante el pueblo y que incitados por los sacerdotes que dijeron, queremos a Barrabás, y su sangre sea sobre nosotros. Fíjese nada más, prefieren al reino del diablo. Entonces, ¿por qué se quejan? Toda esta gente del mundo actual que prefieren seguir en el pecado, en el mundo, en su religión falsa, los políticos, en la ciencia, en la economía, y rechazan el evangelio, ¿por qué se lamentan cuando van a recibir lo que ellos mismos piden? Piden al diablo, piden al mundo, piden los reinos de la tierra, pues saben de quién son y rechazan. ¿Qué dijeron ellos? Matando al rey, con eso se acabaría su reino. Pero saben, ahora nosotros, y esto es lo que piensa Satanás, ¿eh? Cerrando las iglesias, matando a los pastores, quitando esto, nada de eso va a acabar con el reino de los cielos. Nada de eso va a destruir la obra de Cristo. Mire qué equivocados estaban estos líderes y gobiernos políticos y religiosos, tanto de Israel como de Roma, también, ¿verdad? Porque ellos solo veían el trabajo, la obra de Jesucristo en una forma externa, incansable que hacía. Ellos no veían la obra de Jesucristo espiritual que hacía contra el reino de Satanás. A ellos les interesaba solamente su reino terrenal, material, como ahorita, la economía, el poder, la gloria de los hombres. Aunque Satanás incita todo eso, a Satanás sí le importaba que su reino espiritual fuera a acabar. A los hombres solo lo material, pero Satanás sabía que Jesucristo lo iba a destruir espiritualmente, y a él sí le interesaba que el reino de Dios, de Jesucristo, no se imponga en la tierra. Ellos solo veían lo material, pero la obra espiritual que hacía contra el reino de Satanás no lo veían, y creían que con matar a Jesucristo en la carne se acabaría su obra en la tierra. Pero realmente, fíjese, piensen, hermanitos, capten, la verdadera obra de Jesucristo, ¿sabe cuál fue? No era venir y sanar a los hombres y hacer todo tipo de milagro, y no, sino fue precisamente a través de su muerte. ¿Cuál fue la obra realmente importante de Jesucristo y que él sabía? Era precisamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando se cumpliría y se abriría el reino de los cielos en la tierra y para los hombres. Les voy a leer unos versículos. Dice, ahorita lo vemos. Entonces, a través de su muerte, porque a través de ella destruyó, venció al reino del diablo, venció al pecado, pagó, y a través de esta muerte también resucitó y ascendió al cielo, sentándose a la diestra de Dios Padre. ¿Qué pudo impedir Satanás en lo espiritual? Creyó que con matarlo físicamente, materialmente, se acabaría. Los hombres creían eso, pero Satanás no sabía que iba a resucitar. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Tenía que morir para vencer a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces ellos creían que con la muerte acababa todo. No, con la muerte empezó la obra verdadera de Dios, la obra de Jesucristo. No terminó en la muerte, empezó en la muerte para destruir a Satanás, ¿verdad? En el aspecto espiritual, al pecado y al mundo con sus religiones, ¿verdad? Con Jesucristo no fue así, como sucede con los hombres cuando tienen aquí sus obras, sus trabajos, sus negocios, que solo permanecen mientras cuando ellos viven en la tierra. Y una vez muertos, lo que hicieron se termina. Ya no pueden hacer nada por los hombres. Su obra solamente se limita aquí en la tierra, y nada muertos pueden hacer por los hombres. Pero no así con Jesucristo, porque su obra, su muerte, dio la vida a todos los hijos de Dios, a su iglesia. Destruyó el pecado de su iglesia
Y esta obra de Jesucristo sigue vigente, sigue actual, obrando, salvando y perdonando. Claro que los hombres esto no lo ven espiritualmente, creen que la obra de Jesucristo espiritualmente terminó también. No, sigue obrando y salvando y dando vida espiritual a su iglesia, ya que solo la muerte de Jesucristo pudo hacer esto, no la muerte ni de los papas, ni de los santos, ni de los... Nada, ningún diablo puede hacer esto. Ahora, para su iglesia también, la muerte, para nosotros, ahora sus hijos, como dice, para ser librados a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a que ahora también para nosotros, ¿verdad? Su iglesia, la muerte, con nuestra muerte, no termina nuestra obra, sino empieza nuestra vida, no en la tierra, sino en el reino de los cielos, donde vamos a vivir eternamente con Jesucristo, ya que Jesucristo lo dijo y lo predicó, que su reino no era de este mundo terrenal, claramente, hermanos, ¿verdad? Y siguen ustedes queriendo el mundo, quieren seguir teniendo una parte en este sin tener su reino en el cielo. El Señor vino a darnos y ofrecernos, miren, vea, el reino de los cielos se ha acercado. No te dice que el reino tuyo, el reino del hombre, del mundo, el reino, ese reino no nos pertenece, es de Dios, es de Jesucristo. Y Él te lo está ofreciendo a cambio de que dejes tus cochinadas, tu reino, a cambio de que dejes tu vida pasada y que verdaderamente entregues tu vida de corazón a Jesucristo. Cosas que los hombres no comprendemos, su significado, su valor, aún su existencia. Tantos hombres, ¿verdad?, creen que ni existe el reino espiritual. Por eso en Marcos 1:14 nos dice claramente, el Señor nos dice claramente que una vez que Juan fue encarcelado, el Señor salió a predicar el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjese lo que el Señor estaba y está ofreciendo, porque sigue siendo vigente. Dice, vino predicando el Evangelio ¿de quién? Del reino de Dios. No es un evangelio del hombre, no es un evangelio de las iglesias, es un ni de Roma, Dios nos libre, su reino, sabemos, está en las tinieblas. Es un evangelio del cielo, de Jesucristo, no de los hombres, no es de la tierra, no es de Roma, no es de Israel, no es como los hombres quieren creer. Es que es de los testigos, es de los mormones, es de los recobros, es de los cielos, es de Jesucristo, solamente es de Él. El Evangelio de Jesucristo consiste, por eso dice el Evangelio de los cielos, consiste en una revelación, no de hombres, de la tierra, de Roma, sino de Dios mismo. En el Evangelio nos revela todo lo que nos dice, lo que está relacionado, todo el Evangelio está relacionado con el reino de los cielos, no de la tierra, no del hombre. Quieren usar el Evangelio para hacer su reino en la tierra, los religiosos, los falsos pastores, los falsos líderes, usan el Evangelio de Cristo para su reino. No, es para el reino de Cristo. Nada que ver con ningún reino, gobierno, leyes de las naciones. ¿Qué tiene que ver esto, el Evangelio, con las naciones, con los reyes, con los títulos o con las leyes? Nada. Ni siquiera con la ley mosaica, fíjese. Ni siquiera con la ley mosaica, con ritos, tradiciones, mandamientos, leyes de los hombres. Es reino de los cielos. Un concepto completamente nuevo, tanto para Israel, que decían, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Como diferente a todo tipo de religión, conocimiento de los hombres, que nadie conocía ni conoce sin tener el Evangelio en su vida, en su corazón. Por eso cuando el hombre acostumbrado a su religión católica, a sus ritos, a sus tradiciones, cuando llega el Evangelio es algo nuevo, es algo diferente. Dice, esto no es del hombre, claro, esto es de Dios, es del reino de los cielos. Y unos lo rechazan y los que son de Dios lo van a aceptar. ¿Y sabe por qué? Que nadie lo conoce ni lo puede conocer si no es a través del Evangelio.
porque ningún hombre, nos dice la palabra, ¿verdad? Y lo sabemos, ningún hombre ha subido al cielo, y menos venido del cielo a la tierra, a darlo a conocer fuera de Jesucristo. A eso vino, a darnos a conocer el reino y a hacernos parte del reino por la salvación, el Hijo unigénito de Dios, de quien es el reino de los cielos. De él es el reino, no es de los hombres, y nadie lo puede dar fuera de Jesucristo. Yo no puedo ofrecerte algo que yo no es mío ni yo lo tengo. Nadie tiene parte del reino de los cielos, nadie es dueño más que Jesucristo, y él es el único que lo da. Fuera de Cristo ninguna religión, no se crean, hombre, vírgenes, que no, mentiras, santos y toda esa gente, ¿verdad? Solo Jesucristo. Y mire, para terminar, dos cosas que pide a los hombres, es lo único que pidió a los hombres. Uno, se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Dónde quedan los ritos? ¿Dónde quedan las obras de los hombres? ¿Dónde queda el arrepentimiento? Que nos arrepintamos y cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio. No creas en tus cosas, mentiras tuyas propias que has inventado. Porque ¿qué puede dar? ¿Qué puede ofrecer? ¿Con qué podemos comprar, adquirir, ser parte del reino de los cielos? ¿Con qué podríamos los hombres darle a Dios para que nos acepte en su reino? Imagínese, por eso es por gracia, es un don, un regalo de Dios. Y el arrepentimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres creen que no necesitan no tener que arrepentirse de todas sus malas obras, de sus pecados, de sus acciones, de todo lo malo, diciendo y creyendo, somos justos? No, yo no soy pecador, yo no he hecho. Dios mío, Satanás los ha engañado a tal grado, ¿verdad? Porque no hay ni un justo. Necesitamos, y aún siendo creyentes ya, hermanitos, muchos de ustedes creen que ya no necesitan arrepentirse cuando su vida no va de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando hemos dejado a un lado la palabra, el Evangelio, y hemos seguido nuestros caminos. Arrepentámonos porque el tiempo está cerca, porque una vez que venga el Señor ya no hay tiempo de arrepentimiento, y van a llorar y se van a lamentar y van a gritar, Señor, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué? Porque no hicieron caso. Estoy hablando de la iglesia, hermanitos. ¿Cuántos hermanos creen, verdad, que están seguros y nunca se han arrepentido? Nunca se han arrepentido, ¿verdad?, de todas sus cosas, diciéndose que ya son justos, ya no necesitan el arrepentimiento. Ay, hermano, esto es diario, pedirle al Señor perdón, arrepentimiento, diario. Y en la otra parte, creed en el Evangelio. ¿Que realmente crees en el Evangelio, hermano? ¿Lo conoces? ¿Lo lees? ¿Lo tienes como tu vida primero, antes que tu comida cochina, antes de que tu panza, antes de que todo lo que pidas? Creed en el Evangelio, porque Él es el quien da testimonio, quien nos revela de la obra salvífica de Jesucristo. El Evangelio no habla de alguien más, no habla de Pedro, de María, de Juan, de China, de Japón. Habla de Jesús como el Hijo de Dios para dar a conocer conocimiento de salvación. Por eso necesitamos creer. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice que a través del Evangelio viene también la fe de Dios, no una fe en el mundo, no una fe. El hombre cuántas cosas cree y en base a lo que cree tiene fe, pero no tiene fe al Evangelio. Todo lo que es de Jesucristo, el Evangelio es todo lo que es de Cristo, no tiene nada del hombre, no tiene nada del mundo, no tiene nada del reino de la tierra, que lo quieran meter, nada. El reino de los cielos está dado en su Evangelio. No necesitamos creer a los hombres, no necesitamos creer a las religiones falsas, a los falsos profetas evangélicos, a las sabidurías humanas, a la ciencia. Ni siquiera, fíjese, dice, cree en Moisés, como ¿cómo se llaman? La nueva secta que ya sabemos que sale, ¿verdad? Los judaizantes, que ni son judíos, ni son cristianos, ¿verdad? Y sin embargo ellos te dicen, cree en Moisés, cree en la ley, cree en la circuncisión y cree en todo lo que no debes de creer, porque ahora cree en Jesucristo.
dice cree en el Evangelio. Fíjate cómo la confusión tan grande que hay en la tierra. No dice que creas en Moisés. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Jesucristo viene y está todo lo que aún a Moisés se le dijo, se le enseñó, y aún más de lo que a él se le dijo. Ahora, fíjese la pobre gente, ¿verdad? Ignorante, tonta, ¿verdad? Y insípida, que dice, prefieren creer en el Papa. Dios me libre. Creen en el Papa como la cabeza, sí es su cabeza de su iglesia, que es Satanás. Le están creyendo a Satanás antes que el Evangelio. ¿Dónde dice que creas en el Papa? ¿Verdad? Todo lo que aún Moisés se le dijo y más está revelado en el nuevo pacto. Y el hombre cree en todas esas mentiras, en todos esos engaños. Aún creen en la ciencia, en las religiones falsas y sus doctrinas y en la falsa ciencia, la evolución. Todo lo que los científicos te dicen que no es de la palabra de Dios, el hombre lo llega a creer y lo da por hecho. Pero háblale de la palabra, habla de la vida de Jesucristo, háblale del Evangelio de Dios, de Jesucristo, y eso no lo pueden creer. Y el Señor dice, mira, de nada te sirve que tengas estudios en todo lo que quieras, conocimientos y ciencia del mundo. Si no crees en Jesús y en el Evangelio, estás frito, estás ya oliendo azufre y poco a poquito te vas a ir sumiendo más en las tinieblas espirituales que van a reinar pronto, ahora que venga el anticristo. Hermanitos, que Dios les bendiga. Por eso digo que ahora yo les voy a decir lo que está aquí. Agárrense más, que Dios les bendiga y no le cuelguen, óiganlo hasta el fin.